Bendecido sea usted de parte de Dios, mi amigo, mi amiga, donde quiera que se encuentre. La reflexión de hoy está basada en Hechos capítulo 4, aunque la narración histórica la voy a tomar desde el verso 3. En el verso 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia nos enseña que Pedro y Juan iban entrando a una de las sinagogas judías un día sábado. Y mientras entraban, vieron a un paralítico que estaba sentado junto a la puerta del templo pidiendo limosna. Pedro y Juan, cuando vieron al paralítico con la mano extendida esperando recibir algo de ellos, le dice Pedro: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que el cojo se levantó y entró al templo glorificando a Dios, saltando y glorificando a Dios. Esto le trajo problemas a Pedro y a Juan. En el capítulo 4 dice que los echaron presos, los metieron a la cárcel ese día y como ya era tarde, los dejaron presos toda la noche hasta el día siguiente que lo sacaron a juicio. Y una vez que lo sacan a juicio otro día, en el verso 18 del capítulo 4, dice que y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Primero, les estaban queriendo atemorizar para que no hablaran. Como quien dice, les estaban diciendo: no los vamos a dejar presos, no los vamos a castigar, pero en ninguna manera van a seguir predicando. Pero Pedro y Juan dijeron: juzgad vosotros mismos si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Y luego dice la Biblia que cuando los soltaron, el verso 23 dice, y el verso 23 del capítulo 4 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El verso 29 dice, del capítulo, estamos en el capítulo 4, verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos entonces que que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubo una aparente calma, mientras los apóstoles no estaban ejerciendo el ministerio, o sea, poniendo en práctica la obra encomendada por Jesús de predicar el evangelio, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, en otras palabras, de hacer la obra del ministerio. Mientras los apóstoles estaban quietos, el diablo estaba quieto y no les hacía oposición. Pero en cuanto ellos comenzaron a hacer la obra de Dios, el diablo levantó resistencia. Qué importante es que entendamos esto, que mientras la iglesia se esfuerce en la obra de Dios, el diablo levantará oposición. Mientras la iglesia se mantiene pasiva, no hace nada, mientras usted está tranquilo en la casa, ni va a la iglesia, aparentemente todo está en calma. Cuando usted decide buscar el rostro del Señor, decide trabajar en la obra del Señor, va a haber oposición. Ahora usted dirá: entonces me estoy quieto, no hago nada para no tener problema. Sí, aparentemente es así, pero en realidad no es así,
porque el diablo lo que pretende es que mientras más vaya pasando el tiempo y nos mantengamos inactivos en la obra del Señor, nos vayamos enfriando de tal manera que cuando estemos fríos, Él nos pega el empujón para sacarnos del camino. Es importante entonces que no caigamos en el enfriamiento. Una de las cosas que nos mantienen activos en la obra del Señor es el estar ocupados en la obra del Señor. Cuando nos ocupamos en la obra del Señor, nuestra fe se mantiene viva. Cuando nos ocupamos en la obra del Señor, nuestro espíritu se fortalece. Pero cuando nos mantenemos pasivos, sin hacer nada en la obra del Señor, el enfriamiento llega a nuestra vida y tras del enfriamiento viene la caída, porque con el enfriamiento viene la debilidad. No debemos de permitir entonces caer en la pasividad. Debemos de ser cristianos activos. La iglesia del Señor es un organismo vivo y se mantiene vivo porque se mantiene activo. Entonces es importante que va a haber oposición cuando nosotros nos disponemos a trabajar en la obra del Señor, pero no debemos de darnos por vencidos. ¿Por qué? Porque la victoria es nuestra. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da siempre la victoria en Cristo Jesús. Dios está dispuesto a darnos victoria en toda oposición que el enemigo nos ponga. Pero depende de nosotros el pelear la batalla de forma correcta. Y cuando hablo de pelear la batalla de forma correcta, me refiero a que algunos cristianos por ignorancia no se dan cuenta de qué manera es que se pelea la batalla. Y a veces por ignorancia caemos en la trampa del diablo de pelearnos carnalmente. Y las batallas del cristiano no son carnales. La Biblia dice que aunque vivimos en la carne, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando el diablo nos pone oposición y nosotros no sabemos cómo pelear la batalla, vamos a terminar peleándonos entre nosotros mismos y quien sale ganando es Satanás. Pero no debemos de darle ventaja al diablo, debemos de aprender, debemos de saber de qué manera debemos de pelear la batalla. Miramos cómo los apóstoles enfrentaron esta batalla que estaban peleando. Primero, la enfrentaron en la fe. Note cómo responde Pedro y Juan. Pedro y Juan respondieron, verso 19, juzgad vosotros mismos si es correcto obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí ellos estaban aplicando fe y obediencia a la palabra del Señor, porque el Señor les había dado una orden, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ellos están aplicando fe a la palabra de Jesús y obediencia a la palabra de Jesús. Ahí están peleando la batalla y la están peleando de la manera correcta, con fe y con obediencia a la palabra de Dios. Segundo, cuando salen de la cárcel, cuando son puestos en libertad, ellos llegan y comunican el problema al resto de los hermanos. Y junto con todos los hermanos alzan su voz en oración, claman a Dios y exponen el problema ahora delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios oyó la oración y después de que ellos habían orado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos dándoles fuerza, porque ellos habían pedido eso. Ellos habían pedido el valor y la fuerza para seguir predicando la palabra del Señor. Y recibieron exactamente eso. ¿Por qué lo recibieron? Porque lo pidieron en oración. Ellos ahí también estaban peleando la batalla de manera correcta. Esa es la manera en que debemos de pelear las batallas espirituales. Tenemos problemas con alguien, con una persona que el diablo está usando para hacernos la vida pesada. No debemos de ponernos a discutir ni a pelear con esa persona. Debemos de llevar el caso ante la presencia de Dios en oración. Y Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo actuar para darnos victoria en esa batalla, porque estamos peleando de la manera correcta. ¿Cómo la estamos peleando? Como la pelearon los apóstoles. Primero, en obediencia y fe a la palabra de Dios. Segundo, en oración, pidiendo a Dios el valor y la fuerza para seguir predicando el mensaje de salvación. Y Dios les dio la victoria. Si usted está enfrentando alguna oposición
porque está trabajando en la obra del Señor, gócese. Es que cuando estamos haciendo algo, el diablo se va a enojar. Como dijo Don Quijote de la Mancha, si los perros ladran, es porque vamos avanzando. Si los perros no ladran, es porque estamos estancados, no hemos avanzado. Si hay problemas, es porque estamos haciendo algo. Pero si no hay ningún problema, posiblemente porque estamos demasiado pasivos, y el diablo dice, ¿para qué les hago problemas si ellos no están haciendo nada? No están avanzando, están estancados, ahí mismo se van a hundir, ahí mismo se van a quedar. Entonces es importante que entendamos esto. Si estamos avanzando, va a haber problemas, pero no se dé por vencido, la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.